Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas con. Nuestro protagonista de esta semana tiene varias peculiaridades y curiosidades que vamos a conocer durante los próximos minutos. Una de ellas es que vive en Valladolid, pero ha sido francamente complicado poder tenerla aquí unos minutos y podría decirse casi, de un modo u otro, que le hemos tenido casi que secuestrar en el buen sentido de la palabra. Pero otra de las curiosidades es que a nuestro protagonista la palabra jubilación le ha traído incluso, si cabe, más trabajo aún. Con nosotros esta semana Juan Antonio Quintana. Juan Antonio, bienvenido a Solas con. Bien hallados. Juan Antonio, usted y yo hemos hecho un pacto antes de empezar esta entrevista. Hemos dicho que no vamos a hablar de la palabra maldita de la que todo el mundo habla, que es la crisis, ¿verdad? No vamos a hablar nada de eso. Vamos a descansar un poco. Vamos a descansar, de claro que tanta sí. manipulación. Por favor, vamos a intentar hacerlo. Y yo lo que voy a intentar hacer durante esta entrevista es utilizar en las preguntas el nombre de alguna de las obras en las que usted ha participado o se encuentra participando actualmente. Y vamos a empezar por la más actual, que incluso está en periodo de ensayo. Hablamos de la obra Esperando a Godot, ¿verdad? ¿Usted ahora mismo a qué o a quién espera? Yo siempre, toda mi vida, la he pasado esperando de una forma o de otra, ¿no? ¿Pero esperando qué? Esperando algo o alguien. Yo creo que es algo y alguien a la vez, ¿no? Sí. Es decir, sí, mi vida ha estado marcada por esa espera continua de cambios de rumbo, no de ritmo, sino de rumbo. Y Esperando a Godot, pues tiene mucho de eso, claro. Ahí estoy como actor, porque en muchas otras ocasiones, como sabes, he estado como actor y como director al mismo tiempo. Aquí me dirige Alfredo Sanzol, que es uno de los autores y directores que están, digamos, en la cresta de la ola en este momento en el Teatro de Madrid, y que, bueno, pues yo creo que es una especie de por si acaso, de despedida. Bueno, hombre, pero porque no habría eso es un poco pesimista, mira, no habría mejor despedida que esta obra. Es una maravilla. Pero usted se quiere jubilar, Juan Antonio. No. Ah, bueno. Como habla de despedida, no ¿Sabes sé. qué pasa? ¿Qué pasa? Que también eso ha sido una característica mía. No empiezo a pensar en el siguiente proyecto hasta que no tengo bien rematado el actual. Y prefiero que, eso sí, salga cuanto antes. También. Pero usted, Juan Antonio, de pequeño quería ser actor, pero al final estudia Filosofía y Letras en Zaragoza. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Bueno, has nombrado Zaragoza y es porque allí... Porque usted es aragonés, de nacimiento. He nacido. En Valladolid, pues he pasado la mayor parte de mi vida y la más importante en cuanto a mi trayectoria artística, ¿no? Aquí me casé, aquí he tenido a mi única hija, que también es actriz, etcétera, etcétera. A Lucía, ¿verdad? Lucía. Y su madre, Mary Maroto, pues era nuestra escenógrafa, figurinista, en fin, y todos los oficios pertenecientes a la estética en el teatro. Es decir, que en su familia siempre se ha respirado mucho arte, Sí, ¿no? Mi abuelo era músico de profesión, tocaba el violonchelo, y la familia me quería siempre, pues, utilizar como el niño prodigio. ¿Ah, sí? Que recita. O sea, que de pequeño ya que recita despuntaba. muy bien, ¿no? Pero yo me resistí y procuré hacerlo lo menos posible y procuré que no saliera del marco de la familia, porque siempre he creído que es peligrosísimo ser niño prodigio. ¿Así? Coges ¿Por qué? así unas costumbres, unos vicios que se llaman en el teatro, tonillos, etcétera, propios de un niño. Y Entonces, por eso usted empezó a actuar en la universidad, en la propia Facultad de Filosofía y Letras. Nada más entrar, ya me busqué la vida en ese sentido, ¿no? Ya a partir de los 17 años ya se considera uno todo un adulto, y ahí es donde ya desaparece el peligro de la niñez. Y bueno, pues empecé haciendo personajes de todas las edades, incluida naturalmente la edad de la vejez.
Y su primera obra, la recordará, La lección. La lección de Ionesco, sí. ¿Cuánto sabes sobre mí? Bueno, hombre, uno se ha intentado documentar un poco en las entrevistas. Es que eso sucedió en el año 58, 1958. Fíjate. Ahí es nada. Y estás informado. Pues sí, el profesor de la lección de Ionesco fue uno de los primeros personajes que ya me reconoció la crítica, y tuve la suerte de empezar muy pronto ya a hacer papeles de protagonista. No cabe duda que a un actor, pues lo que más le apetece, porque es lo que más va a desarrollar sus cualidades, su arte, es pues hacer papeles protagonistas, como digo. Y tuve yo esa suerte, al mismo tiempo también que me dirigiera Alberto Castilla, que confió en mí. Es decir, es muy importante que un actor, cuando empieza, tenga la confianza de su director y en sus manos un buen personaje. Si puede ser protagonista, mejor. ¿Y usted cree que ahora mismo los directores confían en los actores jóvenes o prefieren a uno consagrado? Bueno, porque la juventud es un arma de doble filo, o puede llegar a serlo. Mira, yo creo que en este momento tienes razón en la primera parte de tu observación más que pregunta. Le pregunto, no, yo le pregunto porque desconozco. Usted sabe evidentemente muchísimo más de esto. No, mira, hay muchos jóvenes en este momento que quieren y pueden ser actores. Es decir, tienen muchas ganas y además tienen cualidades. Lo que ocurre es que también tienen demasiada prisa. Es decir, la formación en un actor es importante y el conocimiento de la técnica, ¿no? Por supuesto que lo más importante es el talento, y el talento es natural. O te lo da o no te lo da la naturaleza, ¿no? Y sí que se repercute en las programaciones tanto de series de televisión como películas de cine o el teatro mismo, pues está deseoso de contar con gente joven, porque de alguna manera se puede decir que están de moda los jóvenes y los temas relacionados con la juventud. De manera que, como estamos en ese momento, es lógico que un empresario, un director, pues quiera contar con gente joven. Pero también es cierto que, aparte de que en las obras hay personajes mayores, y eso no se puede ni se debe hacer con gente joven. Es decir, puedes hacer de un actor joven un hombre de una cierta madurez hasta los 40 años, 45, pero claro, de 60, de 70, como que chirría, ¿verdad? 50, es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como tú te referías más de una forma muy amplia, no a grupos amateur, sino ya a profesionales, sí, pues concienzudos, pues sí, yo creo que es bueno contar con gente joven y con gente mayor, experimentada, que te garantiza una serie de factores, ¿no? Juan Antonio, usted, recuperamos una parte de la respuesta que nos daba antes acerca de que aquí en Valladolid ha vivido gran parte o la parte más importante de su vida. Se tocaba vivir en el 68 aquí a Valladolid. Exactamente, iba a decirte. ¿Y por qué? Desde el 68. ¿Y por qué se vino a vivir aquí a Valladolid? Pues mira, esto no me lo ha preguntado casi nadie. O sea que ya me alegra que seamos un poquito originales. Yo había terminado toda mi faceta de formación, tanto en la carrera de Filosofía y Letras, que te contesto recuperando una pregunta inicial tuya. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba que Filosofía y Letras, que se llamaba entonces, pues enriquecía más y me proporcionaba la cultura con mayúsculas que luego siempre el actor necesita. Pero ahora ya nos situamos en el momento presente. ¿Por qué me vine a Valladolid? Primero vine a España, a Madrid, y estaba empezando a introducirme en la profesión, porque bueno, pues me aceptaron en una escuela, etcétera, y ya estaba yo muy centradito, y eso sí, dispuesto a hacer el teatro que me
ordenaran hacer, que me tocara hacer. Unas veces más a mi gusto y otras veces menos a mi gusto. Y me llegó una oferta de Valladolid, de las personas que llevaban en aquel momento la actividad teatral, Carmelo Romero, Fernando Herrero, el que entonces era delegado provincial de Información y Turismo, y me ofrecieron venir a Valladolid a dirigir no compañía, sino una agrupación que tenía bastante prestigio y experiencia, que se llamaba Corral de Comedias, Corral de Comedias de Valladolid. Entonces tuve en las dos manos las dos opciones. En una, seguir mi carrera de actor, la carrera típica de actor, con mayor o menor suerte, y venirme a Valladolid a hacer el teatro que yo quisiera, sin ningún tipo de imposición. Y elegí esta segunda, porque me interesaba mucho en aquel momento no solamente hacer el teatro que yo necesitaba para expresarme, ya me convertí también en director de escena, sino que me preocupaba también la sociedad. Es decir, en Valladolid, que siempre ha habido una gran afición al teatro, y por lo tanto la gente entiende bastante de teatro, sobre todo porque lo practica, es decir, acude. Bueno, y entonces pues me parecía que era muy importante descentralizar y también asegurar la continuidad de la vida teatral durante todo el año, no solamente en las fiestas o en las ferias de San Mateo en septiembre, sino durante todo el año. Y ya no solo eso, ya no solo es el Corral de Comedia, sino precisamente lo que usted nos estaba diciendo. Varios años después, en el 76, se crea el Aula de Teatro de la Universidad de Valladolid, y yo supongo que estará orgulloso del elenco de actores a los que ha podido formar, es decir, Diego Martín, Roberto Enríquez, Eva H. y en fin, supongo que bastante más gente. Eva H. además tiene siempre el detalle cariñoso participó en 4 espectáculos míos o nuestros, y siempre lo dice, lo cuenta abiertamente, incluso a veces ha forzado el poderlo decir, porque bueno, pues se siente satisfecha con esa experiencia y esa iniciación, porque realmente se inició con nosotros. Y usted ya veía talento allí. Su primer director. Usted veía talento en ese elenco de actores que pasaron por el aula de teatro. Claro. Ilusión. ¿Y cómo se consigue pulir ese talento y encauzarlo hacia una carrera artística? Porque nos decía antes, no solo es el talento, o no todo es el talento. Sí. Bueno, tenemos unas materias, unas asignaturas que van a proporcionar un entrenamiento a ese nuevo actor. Y sobre todo las prácticas escénicas propiamente dichas, que es representar obras de teatro. Entonces yo creo que sí, que hicimos una labor bastante positiva en el aula de teatro y bastante progresista en proporcionar a Valladolid teatro todo el año, a lo largo de todo el año. Y además aquí, en el Teatro Zorrilla, tuvimos la ocasión de entrevistar a Fernando Cayo, también en este mismo espacio, y se acordó de usted porque también fue uno de sus alumnos. Sí. Fernando Cayo. Y intervino en Romeo y Julieta. Exactamente. Más cosas le quería preguntar, Juan Antonio. En el 66 usted pone en el escenario El sí de las niñas, de Moratín. Y yo le pregunto, ¿qué sí de sus niñas, entre comillas, le ha hecho más ilusión? ¿El sí de su mujer o el sí de su hija cuando ha decidido seguir sus pasos y ser actriz? Bueno, pues tú lo mismo lo has dicho, porque es natural, el sí de mi mujer y el sí de mi hija. Yo diría que casi igual de importantes, porque tengo que reconocer que por coherencia, el que mi única hija haya decidido dedicarse al teatro, pues es para mí pues lo mejor que me podía pasar, ¿no? Y además tuvo la humildad, había trabajado conmigo ya en varias obras, con éxito, pero me pidió que la dejara ya y la ayudara a irse a Madrid
a la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Y yo le dije, bueno, cuando me parezca a mí que estás mínimamente preparada y que yo haya comprobado un poquito más que tienes talento. ¿Ella lo aceptó, lo entendía? ¿O quería ir por libre? Lo entendió, lo aceptó y empezó a estudiar letras. Y estrenamos Tiovania de Chejov, donde hacía ella un papel precioso por el que ya le dieron su primer premio teatral. Y la noche del estreno, pues estuvo tan maravillosa, estuvo tan bien como actriz, que la dejé en la almohada de su cama, la dejé en una nota un poquito amplia, diciéndole al final, en definitiva, te puedes marchar cuando quieras, porque yo confío en que lo vas a hacer bien. Y así ha sido. Respecto a mi mujer, Mary, pues que todo lo que se refiere a la plástica y la estética en el teatro, pues era cosa de ella. Como encima tuve la suerte y el privilegio de que era y es una buena pintora y asimiló enseguida todo lo complicado que es el mundo de la escenografía, pues bueno, son las colaboraciones ideales. Luego he tenido muchas colaboraciones, afortunadamente, de gente muy valiosa, a la que desde aquí quiero agradecer su ayuda, porque si no, no hubiera sido posible, ¿no? Juan Antonio, usted que ha participado en la serie Amar en tiempos revueltos, yo le pregunto, ¿se puede actuar en estos tiempos revueltos? Se puede actuar. Si te refieres a que si es una profesión de futuro, con todas las dificultades que se están pasando actualmente, es una profesión de riesgo. Se puede, como tú me has preguntado, para emplear el mismo verbo, se puede y se debe. Pero hay un pero. Antes del pero, quiero elogiar mi profesión. Es muy dura, pero gratifica como pocas. De manera que a la gente joven que pueda estar escuchándonos en este momento, yo le digo que sí, que merece la pena y que la condición de actor es una de las mejores que se pueden tener. Y me preguntas peros. Bueno, pues un pero que hay que asumir con toda naturalidad. La inseguridad, la duda, todas las dudas del mundo. Pero si tú confías en ti mismo, eres fiel a ti mismo, constante, acabas consiguiéndolo y sobre todo acabas consiguiendo la confianza en ti mismo para sentirte capaz de ser actor, ¿no? Yo no sé, Juan Antonio, sí, y en cuanto a algún aspecto que quizás insinúas también en tu pregunta, pues es parte de lo mismo, ¿no? Millonario no vas a ser, a no ser que te llamen de Hollywood, ¿no? Y sigas la carrera de gente que ha triunfado allí, ¿no? Pero yo diría que sí, que eso no es obstáculo. Y en cuanto a las posibilidades reales, ahora disminuidas por tanta reducción, pues, bueno, pues nada, a protestar y a aguantar para poder ser actor. Y ahí lo dejamos porque si no nos vamos a empezar a meter en lo que hemos dicho que no íbamos a hablar. ¿Le parece? Me parece. Le quería decir sobre eso que nos decía de que uno se siente capaz, se siente seguro. Yo no sé si esa es la respuesta a la siguiente pregunta que le voy a hacer, que es que usted no debuta en el cine hasta los 58 años y en televisión hasta los 60. O... Vas bien, vas bien. Sí. Con lo que me gusta. ¿Por qué? Porque no, es tardío, ¿no? Es un debut bastante... Y prueba de ello es que, a pesar de que no soy guapo, sin embargo, en cámara doy bien, que es la fotogenia, que no tiene nada que ver con la belleza física, ¿no? O los rasgos físicos. No lo comprendo, son cosas que pasan y tenemos que asumir que forma parte también del riesgo de esta profesión. Porque me gusta muchísimo el cine, soy muy cinéfilo y adoro el cine, ¿no? Y la televisión también, aunque un poquito menos,
porque se cuidan mucho menos las cosas, ¿no? ¿No le gusta la televisión? No, he dicho que... ¿O lo que menos le gusta? Que sí, que me gusta menos que el cine, y que quizás de las tres, teatro, cine y televisión, pues vayan por ese orden, ¿no? Pero yo no sé, Juan Antonio, si a raíz de esos debuts hubo girasoles ciegos que comenzaron a ver, se lo digo en el sentido que le empezaron a llover papeles, sí, a partir de ese momento. Sí. Pero sobre todo a mí me ocurrió en el teatro, porque el premio Maite tenía una gran, en fin, proyección, y lo pude ganar también un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, en el 97. Y la verdad es que eso fue lo que disparó el que a partir de ese momento ya trabajase más en Madrid que en Valladolid, porque me llamaban y por ejemplo... Por eso decíamos que ha sido difícil traerle hasta aquí a Valladolid, porque para bastante poco, ¿verdad?, ahora mismo. Sí, sí, pero bueno, cuando me llaman, o cuando me llamáis, me tenéis. Y no solamente para hacer una entrevista, sino para, por ejemplo, el Teatro Zorrilla, mejor dicho, la recuperación del Teatro Zorrilla, pues se hizo con un espectáculo que dirigí yo, para el cual me llamó, en este caso, la Diputación, que era la que tenía la autoridad de hacerlo, pues... Bueno, y aquello fue poner de acuerdo a todo el mundo, que pasa pocas veces en el teatro, ¿no?, en el mundo del espectáculo. De manera que me siento vinculado a Valladolid y a sus teatros. Prueba ellos son los homenajes, la placa que tiene aquí en el Calderón, la butaca en el Teatro Zorrilla. Oiga, ¿no abruman tantos homenajes? Sí, cuando paso, por ejemplo, por delante de la placa, me suelo pellizcar para ver si me he muerto ya o todavía estoy vivo, y ¿no?, hago algo, toco. Y llega a la conclusión que está vivo, ¿verdad? Y llego a la conclusión, qué raro que me han homenajeado tanto en vida, porque este es un país, para eso somos muy fúnebres, es cuando se muere uno, cuando te hacen los reconocimientos. Bueno, casi mejor disfrutarlos en vida, ¿verdad? Pues claro, como debe ser. Juan Antonio, no le había preguntado todavía, ya que estamos hablando antes del tema de la televisión, una serie en concreto, Ana y los Siete, las 4 temporadas que estuvo entre 2002 y 2005, y su personaje, Basilio. Yo no sé si es... No, Basilio era el de la familia de los porteros en Amar en tiempos revueltos. Eso es, perdón. Este era Don Nicolás. Don Nicolás, exactamente. Se me había traspapelado el papel. No tiene importancia porque, al fin y al cabo, abuelos los dos. ¿A qué personaje le guarda más cariño? Que es la pregunta que le quería hacer. Hombre, sobre todo porque tuve más oportunidad de desarrollarlo al Nicolás de Ana y los Siete. Y porque, de alguna manera, me permitía hacer lo que en la vida real ni he podido hacer nunca, ni seguramente podré hacerlo nunca tampoco, que es facilitar que se cumplan las ilusiones, por tener pasta, naturalmente. El dinero lo puede casi todo. Hay un casi que es el de la muerte, o el de la salud, si se quiere considerar. Precisamente estamos un poco de actualidad con ese tema, porque están desapareciendo actores estupendos y famosísimos, y también algún político famosísimo, independientemente de que estés de acuerdo o no, o seas partidario o no, pues está desapareciendo gente muy conocida, ¿no? Bueno, pues salvo eso, poder ayudar a mis nietos a que fueran felices, como una especie de varita mágica que es el talonario de cheques del banco, y yo era el presidente del banco, me divertí más y duró 4 años, mientras que Amar en tiempos revueltos ha durado solo 1 año mi participación. Y hombre, sí que era también era un hombre de mucha ternura, como Nicolás, porque a mí me dejaron libremente escoger esa cualidad, ¿no? Yo dije, vamos a ver, yo no quiero ser, sobre todo hablando de Ana y los Siete, no quiero ser el típico juerguista y tal. O sea, que no quiere encasillarse en un papel, por decirlo de alguna forma. Un abuelo un poco ideal, ¿no? Y bueno, total que sí. Y en el otro, pues me divertí mucho haciendo de mudo o fingiendo
que era mudo, para no perder se llamaba, ahora no me voy a acordar, el subsidio por mutilados de guerra. Bueno, total, que por 4 cochinas pesetas, ahora euros, pues me fingía que era mudo para que no me descubrieran y pensaran que a lo mejor había sido esa la mutilación, ¿no? Bueno, el hecho es que esa picaresca me resultó muy divertida, ¿no? Como meterme en la cama con el del bar, ¿cómo se llama? Basilio me llamaba yo. Y bueno, era asturiano. Era asturiano. Ahora no me viene el nombre suyo. El del bar, ¿no? Ha dicho que sí, era. Célebre, y el personaje más célebre de toda la serie. Y además el que ha continuado desde el principio. Pues Juan Antonio, hemos llegado al final de este repaso. ¿Le parece que bajemos el telón ya de esta función? Bueno, solo de esta función, porque... Pero de cara a los espectadores. Eso es. Pero nada de bajar el telón definitivamente, de eso nada. Que se suba en cuanto apaguemos las cámaras. Eso es, y que sea por muchos años, ¿no? Eso es. Juan Antonio Quintana, un placer haberle tenido con nosotros en A Solas y haberle podido conocer un poco más en profundidad a uno de los emblemas del arte del teatro aquí en Antonio. Muchas gracias. Gracias. Señoras y señores, le hemos podido conocer durante 30 minutos. Juan Antonio Quintana, supongo que nada más verle habrán podido reconocerle, le han visto en infinidad tanto de obras de teatro como en cine, como en televisión, y ya lo han escuchado, que quiere seguir estando sobre las tablas durante mucho tiempo, y ojalá que así sea. Nosotros nos vamos, nos vemos dentro de 7 días. Que pasen feliz semana. Estás viendo La 8. ¿Quieres descubrir el mundo del vino? Descubre Cimbrón. Te alojamos en nuestras habitaciones, donde estarás como en casa. Vinoterapia, tratamientos corporales, visitas a nuestra bodega, degustaciones de vino y tienda. Pide Cimbrón, el verdejo de Rueda. Bodega Félix Sanz, creando momentos. Nuevo Illumina Color. Míralo. Siéntelo. Créetelo. Ilumínate con Caché. Bienvenidos a Caché. En Caché somos creativos y pensamos en el futuro. Somos innovadores y marcamos tendencia. Las últimas tecnologías para ti. Somos estilistas. Regala belleza, regala salud, regala Caché. Somos Caché. Tanatorio El Salvador abre sus nuevas instalaciones ofreciendo el mejor servicio funerario. 15 salas velatorio, horno crematorio, capilla, cafetería, floristería y aparcamiento privado para familiares. Nuevo Tanatorio El Salvador en el camino del Cementerio 21. Intentamos hacer sencillo lo más difícil. Joyería Soto, más de 500 modelos en alianzas. Promociones y descuentos especiales solo durante este mes. Fabricación a medida. Estás viendo La 8. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo, un mes más, a este plató, al de su programa, al Alcalde Responde, alcalde de Valladolid, Javier León de Riva. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el último mes? Semana Santa, han pasado pues de bastantes todo ha cosas. habido. La última tarde un poco triste, pero bueno, nada. No es un día... No es un Vengo día de un hoy... tanatorio, o sea que realmente muy alegre no es. Muy alegre no es. Ha fallecido Luis Laforga, Compañero bueno, fotógrafo. una persona muy querida en Valladolid, con la que teníamos una